Chetumal es la capital de un estado nuevo y parte del sur del estado está poblado por esta migración de los 70s. Entonces, nosotros hemos sostenido que aquí en Chetumal, en esta parte de Otompe Blanco, el PRD no alcanzó a dibujarse como en muchos otros lugares del país, y fue la zona campesina la que mantuvo una permanencia y una militancia constante dentro de, no solo del PRD, sino de la oposición, porque venían de una práctica, de una tradición de lucha. De manera local se tenía la idea de que los consensos y los apoyos fundamentales deberían de venir de parte del Estado. En alguna ocasión el Estado o el sistema renuncia a este esquema y lo empieza a acusar de que es una visión paternalista, se empieza a descuidar no solo la atención al campo, sino la atención que legal y legítimamente se le tiene que dar. En este contexto se han dado parte de los resultados de esta elección. En ese distrito tuvimos, me parece, que una selección adecuada de la candidatura de la compañera Jacqueline Estrada, y por otro lado creo que el PRI tuvo problemas para poder articular consensos en torno a su candidata. Una zona como esta, como la ribera del río Hondo, donde se asienta la única industria importante del estado, si quitamos la turística, con una presencia fuerte de centrales campesinas, con mucho clientelismo electoral, con una cuestión de manejo, de control muy notable, con el secretario del ramo operando como responsable del PRI en esa elección, lo derrotan a toda una serie de factores que de pronto no se explicaría por qué fue. ¿Cuál es la razón? Reitero otro. Son muchos factores. Podemos considerar primero, insisto, que durante 21 años hay gente que tiene militancia ahí, que ha estado en determinadas casillas como representante desde hace 21 años. Y que todo esto ha significado un esfuerzo constante. Por otro lado, la construcción de la candidatura de la licenciada Jacqueline Estrada, que data pues de hace 4 años, porque ella tuvo participación anterior, con un éxito importante, porque aun cuando también la candidata del PRI en esta ocasión era mujer, la figura de Jacqueline Estrada desde hace 3 años se torna en una zona efectivamente agrícola, con ciertos rangos que es tema de otra discusión, si pudiera decir de machismo, porque de manera natural en el campo, pues si de por sí la participación de la mujer se da en condiciones difíciles, en el campo aún más. Entonces estamos hablando de una persona joven, con preparación, y en la oposición además, o sea, no es tarea fácil. Entonces todo eso le sirvió por un lado. Por otro, tenemos también inconformidades de sectores del propio priismo. Y finalmente, el tema que tiene que ver con el hecho de que ahí hubo, aunque no aparece en la ley, ahí hubo un acuerdo político que nos permitió una coalición de facto. Por ejemplo, el Partido del Trabajo, que tiene cierta presencia en la zona, de manera innegable, no registró candidato, atendiendo al hecho de que las preferencias estaban a favor de nuestra candidata. Mismo caso de Convergencia, que si bien su presencia es mínima en la zona, de todas maneras, un candidato de la oposición va quitando votos a quien vaya teniendo alguna posibilidad, y finalmente el Partido de Acción Nacional, que siempre en los últimos 7 años ha venido conquistando votos en la zona, determina no postular candidatos, y entonces ahí tuvimos también ese factor de última hora, que es la coalición de facto. Yo debo decir, porque finalmente se habla de muchas confusiones, no solo en Acción Nacional, sino en el PRD y en general, para cuestionar el trabajo de las personas. En mi caso concreto, y el de las personas que trabajaron conmigo, nosotros fuimos institucionales. Si a mí me preguntan hoy, o en el momento en el que me lo preguntaron, si estaba de acuerdo en una coalición con el PAN, yo digo, no. Yo pertenezco a ese segmento del PRD que no está de acuerdo en la coalición con el PAN. Pero esto no le resta ningún mérito a una zona donde en cada una de esas 22 secciones el PRD ha tenido presencia desde sus orígenes en 1989, y tenemos compañeros que han estado al frente, por ejemplo, de las casillas desde hace 21 años. Y esto viene a cristalizar todo un esfuerzo y una expectativa de la gente que se mantuvo firme, en particular en comunidades rurales, porque en Chetumal, en particular,
no alcanzamos, a diferencia de otras entidades como Guerrero, Michoacán o Tabasco, que si bien tienen más de 400 años con poblaciones, y Quintana Roo, en particular Chetumal, son lugares nuevos, aquí no logramos cuajar, se puede decir, como PRD, pero sí mantuvimos una presencia importante a nivel de comunidades rurales. Entonces, este es un factor determinante en la zona de la ribera del Río Hondo, poblada por la migración de los 70s, y donde finalmente la participación de la mujer, como en todos lados, es una cosa bastante complicada, bastante difícil, y todo el trabajo del tiempo en el que la gente creyó en la posibilidad de que el PRD tuviera un resultado importante en la zona, y los 3, casi 4 años que tiene Jacqueline de manera consistente buscando el espacio de representación, se conjugan y se combinan con los problemas que hubo al interior del priismo, la falta de consensos entre ellos. Por otro lado, también el hecho de que se trata de una mujer joven, preparada, de una zona del campo, y eso resulta sumamente novedoso para los ciudadanos, si bien la candidata del PRI también reunía parte de estas características, hija también de un connotado político de la zona, ya fallecido, nuestro amigo Naún Fuentes, y finalmente también el asunto de la coalición de facto, que si bien no está en la ley, en la zona de la ribera del Río Hondo, del Distrito 4, sí operó, puesto que el Partido del Trabajo, que tiene una presencia pequeña pero importante, el Partido de Convergencia, que tiene escasa presencia, o el Partido de Acción Nacional, que había venido creciendo, ninguno de ellos postuló candidatos. Y entonces, este esquema de alianza o de coalición de facto, a nosotros sí nos funcionó. Si bien en el caso concreto de un servidor, si me preguntaras hoy, o en su momento, como lo dije, si estamos de acuerdo con una coalición con el PAN, diría no, por un asunto de pertenencia a la cuestión de mis ideas, pero la participación que dimos, tanto un servidor como Jacqueline Estrada y como el equipo que estuvimos participando ahí, fue en un marco meramente institucional. En el momento en el que el Consejo Estatal del Partido definió que íbamos en coalición parcial en el norte y que se luchó hasta el último momento por una coalición total, y así fueron los resultados, y se giró de alguna manera la instrucción de apoyar en algunos lugares que nuestros candidatos fuesen postulados en las planillas de Acción Nacional, y al revés, en algunas otras zonas, nosotros apoyamos el contexto institucional. Sin embargo, tuvimos problemas al interior, como es normal en el caso de la planilla de Ayuntamiento de Otompe Blanco. Pero creo que el caso concreto del Distrito 04 no solamente es un mensaje importante para el PRD, para que el PRDismo del sur del estado entienda que sí es posible dar la lucha con honestidad, con todas las dificultades económicas que tuvimos, hay que decirlo como es. Nosotros no contamos con apoyo económico importante o considerable, más bien nulo, por parte de nuestro comité estatal del PRD, o sea, no fuimos prioridad. Es, como decía nuestro secretario de capacitación del Comité Nacional, es un oasis en el desierto este resultado del Distrito 04. Para Otompe Blanco no hubo recursos de parte del estatal, incluso errores dentro del convenio de coalición. Aquí no había coalición, sin embargo, ocurrió este problema. Tuvimos algún apoyo de algunos compañeros del Comité Nacional y algunos apoyos de la propia gente que se organizó para poder enfrentar la elección en este distrito, y debe decirse que precisamente algunos operadores del PRI, con el respeto que me merecen como personas, pero con los resultados malos que les conocemos como políticos o como servidores, como el ingeniero Víctor Alcérreca, operando en la zona, y también el presidente municipal de Otompe Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, indebidamente metiendo 2 millones de pesos 3 días antes de la elección. Ni con todo eso, a pesar de que movieron gente, la gente votó por donde quiso, y eso es bueno. Eso es bueno porque se habla de un despertar del campo y de la gente en general, y eso es lo positivo, eso es la democracia, aunque a las autoridades del sistema no les parezca y sigan creyendo que es una traición de aquellos a quienes creen que movilizaron para votar. Pero también hay problemas internos en el PRD, en el Partido de la Revolución Democrática, y el ejemplo, como lo mencionabas, se vio de manera muy clara en Otompe Blanco. No estaban de acuerdo en esta planilla, y al fin de cuentas tuvo resultados porque quedó como segunda fuerza política en Otompe Blanco. Después quedó más abajo el Partido Acción Nacional. Mira, va a parecer muy académico quizá el debate que yo te planteé en este contexto, pero no hay que olvidar
que en 88, cuando